Contaminación del medio ambiente. Cuando se tala un bosque o se contamina el agua de un río, se perjudica a los animales o a las plantas que viven allí. Es decir, se destruye el medio ambiente. Los seres humanos somos responsables de numerosas acciones que destruyen y alteran el medio en que se vive. Cuando se tiran papeles al suelo, cuando se arranca una planta, cuando las industrias o los automóviles expulsan humo a la atmósfera, o cuando se usan algunos sprays o aerosoles, se está perjudicando el medio ambiente y también se perjudica al ser humano. Pero para que los animales y las plantas sigan viviendo en el planeta, es muy importante conservar y cuidar soluciones para no destruir la naturaleza. Tala de árboles. La deforestación por tala y quema de árboles es muy utilizada para despejar grandes áreas de bosques con fines agrícolas y otros. Esta es muy dañina para el medio ambiente. La desaparición de los árboles y la cubierta vegetal destruye hábitats y acelera la erosión. Los papeles, si son depositados en un contenedor de papel para reciclarlo, servirá para fabricar más papel sin talar más árboles. El vidrio, el plástico o los envases de metal también se pueden reciclar. Por otro lado, se necesita madera para construir muebles, juguetes, entre otros. Para contrarrestar la tala de árboles necesaria, hay que repoblar los bosques, es decir, hay que sembrar nuevos árboles en las zonas donde se talan. Otras veces se destruye el hábitat de numerosas especies para construir una carretera, las vías del tren o un puente. En esos casos es muy aconsejable estudiar primero que todo las montañas, las plantas o los animales que viven en esa zona con el fin de elegir el itinerario que menos dañe. Los bosques son mucho más que madera. Más de 1.600 millones de personas en los países más pobres del mundo sobreviven gracias a alimentos, materiales, agua o medicinas que estos producen. Los bosques son el hogar del 80% de la biodiversidad mundial de plantas y animales, y por esto su destrucción pone en peligro la supervivencia de muchas especies. Los árboles también son uno de los principales sumideros de carbono al absorber el dióxido de carbono CO2 y fijarlo en forma de biomasa. Un dato importante es que según las estimaciones de la FAO, cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo por diferentes causas, pero todas ellas provocadas por los seres humanos, como lo son la sobreexplotación, la tala ilegal, la conversión a tierras agrícolas y ganaderas, la recolección insostenible de la madera, las explotaciones mineras y petrolíferas, la construcción de embalses y carreteras, etc. Otro dato importante es que la cobertura de bosques global, un buen indicador de biodiversidad, disminuyó en 1.4 millones de kilómetros cuadrados entre 1990 y el 2010, y se estima que el costo global de esta pérdida oscila entre 2 y 5 billones de dólares al año. Bosques en Colombia. En el país se aprovechan cerca de 500 especies forestales para un consumo aparente cercano a los 3.5 millones de metros cúbicos por un año y un subregistro del 40%. Los bosques suministran cerca de 9 millones de toneladas de leña que se usan para consumo doméstico e industrial. También prestan servicios de regulación y suministran agua para el consumo humano y procesos industriales. Igualmente permiten la recarga de embalses para la generación de la hidroenergía, la cual equivale al 70% del consumo total nacional, como también otros servicios ambientales. Con 59.9 millones de hectáreas de bosque natural, equivalentes al 52.2% de su territorio, Colombia es el tercer país de Sudamérica con mayor área en bosques, un país de vocación forestal. E incluso en la Ley Segunda de 1959, mediante la que se establecieron 7 zonas de reserva para la protección y uso sostenible de los bosques en el país, constituye uno de los más tempranos reconocimientos de que la inmensa riqueza y extensión de nuestros bosques debe considerarse parte fundamental de la consecución de los objetivos de desarrollo nacional. Los bosques son indispensables para la vida porque regulan el ciclo del agua, recogen y almacenan el agua, ayudando a evitar las inundaciones, protegen los suelos, ayudan a controlar la erosión y a evitar derrumbes y deslizamientos, contribuyen a regular el clima, reducen los efectos del cambio climático que son producidos por el hombre,
Son la fuente de muchos recursos como la madera, medicinas, alimentos, fibras y materiales de construcción. Son territorio de vida para las comunidades que los habitan, cuyas prácticas tradicionales de manejo pueden contribuir a la conservación de estos bosques y selvas. Son el hábitat de miles de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Esto cobra especial importancia al ser Colombia un país de gran diversidad biológica, ya que ocupa entre el primero y cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a número de especies. Se ha demostrado que los servicios ecosistémicos asociados a los bosques contiguos, a los embalses, juegan un papel crítico para asegurar el recurso hídrico y el control de erosión, de las remociones en masa, de la sedimentación y en la filtración. Los recursos forestales juegan un papel clave en el cambio climático. Los árboles son uno de los principales sumideros de carbono, al absorber dióxido de carbono y fijarlo en forma de biomasa. Los bosques contienen el 60% del carbono de la vegetación terrestre, siendo los ecosistemas forestales el tipo de uso de suelo que contiene más carbono por unidad de superficie. Según el Banco Mundial, la deforestación representa hasta un 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global y con ello al cambio climático, cifra similar generada por el sector del transporte. Además de lo anterior, vale la pena resaltar algunas características especiales de los bosques. Los bosques contribuyen al equilibrio del oxígeno, del dióxido de carbono y de la humedad en el aire. Un árbol libera entre 8 y 10 veces más humedad en la atmósfera que el área equivalente en el océano. Los bosques protegen las cuencas hidrográficas que suministran el agua dulce a los ríos. Los bosques hospedan más del 80% de la biodiversidad terrestre. Son en la cuenca del Amazonas más de 1.300 especies de plantas forestales que se utilizan para los fines medicinales y culturales, y el 12% de los bosques del mundo está designado para la conservación de la diversidad biológica. Todo lo que se debía hacer para proteger el medio ambiente se reduce a la regla de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Por ejemplo, no talar árboles innecesariamente, hay que reducir el consumismo de papel, reutilizar el papel y reciclarlo. También para la conservación de bosques hay que tener en cuenta unos aspectos, como por ejemplo, ahorrar agua, cerrar bien los grifos, ducharse en un lugar de bañarte, no utilizar el inodoro como papelera, etc. Ahorrar la energía, no dejar luces encendidas y aparatos electrónicos encendidos cuando no se están utilizando. Echar las pilas en contenedores especiales, así se va a evitar la contaminación del suelo. Depositar las latas de metal, los botones de plástico, el papel, el vidrio usados en los contenedores especiales para poder reciclarlos. De esta forma no vamos a desperdiciar papel.